Iniciamos nuestro segmento Sexo Sentido. Ya está aquí con nosotros César Merino, Alexandra Ramos, sexólogo. César, ustedes lo conocen, y bueno, Alexandra es psicóloga. Bienvenidos. Gracias. Nuestros especialistas. Vamos a hablar de un tema importante, así que todos los padres de familia pongan atención. ¿Cómo hablamos de sexo con nuestros hijos? Yo imagino pues que también esta forma de hablarles dependerá de la edad que ellos tengan para pues que las palabras sean las necesarias, las justas. Así que, ¿a qué edad empezaríamos a hablar ya de sexo con los pequeños? Bueno, mira, nosotros como padres, que o lógicamente dependiendo mucho de la cultura y la formación que hemos tenido, se torna como un poco temeroso este espacio donde, vamos a hablar de sexualidad. Pero es importante mencionar algo. La afectividad, cuando nosotros educamos a nuestros hijos desde muy pequeños a las demostraciones de afecto como algo natural, al abrazo, a la cercanía, eso ya es sexualidad. Cuando tú desde pequeño eres expresivo con tus hijos, amoroso, ya estás educando en afectividad y sexualidad. Entonces se va dando de manera muy natural. Enseñas a tu hijo a que en un abrazo no vas a tocar los glúteos, no vas a tocar las partes de la niña, de la mujer. Entonces, desde ese aspecto, incluso cuando lo bañas, el que tenga conciencia de su propio cuerpo. Entonces, todo esto ya es educación sexual. Ahora, no necesariamente en la adolescencia, que es lo que muchas veces creemos. Empezamos desde pequeños, pero con las palabras exactas. Y ha habido, pues yo recuerdo, y lo hemos hablado también en muchas ocasiones, y ha cambiado esa forma de pensar. Antes, por ejemplo, para nombrar a los órganos sexuales de nuestro cuerpo, pues le poníamos ciertos apodos, adjetivos, nombrecitos. Pero ahora se dice que hay que decir las cosas como son. Todo debe ser por su nombre. Por su nombre. Así sean chiquititos de 2, 3 años, 4 años. Con la mayor naturalidad. Ahora, pero en el caso de que ya podemos hablar con nuestros hijos, pero ¿qué pasa, César, si es que no hablamos de sexualidad con nuestros hijos o hijas? Perfecto, gracias por la invitación. Mira, si nosotros no hablamos, primero si tú eres feliz sexualmente, va a ser muy fácil hablar con tu hijo o con tu hija. Que digo que no es incómodo, que yo no creo que no va a ser para nadie es incómodo, que levante la mano y que le gusta hablar de sus problemas sexuales con su pareja. No es fácil hablar con tu pareja, ni con tu doctor, ni con tu cura. Peor con tu hijo, porque tú piensas que le estás como dándole la manzana del pecado. O sea, y ahí pone el contexto que tú quieres. Exactamente. Ahí entra el contexto que tú quieres. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros no hablamos con tu hijo? Primero, la información la va a tener por otros lados. Y segundo, te va a venir con una información de mamá a los 16 años, estoy embarazada. ¿Qué haces ahora tú cuando tienes una niña que no dice el doctor ni este programa, dice las estadísticas, que la gran mayoría de mujeres embarazadas en el país corresponde de los 12 a los 20 años? ¿Y qué debes? De la gran mayoría de mujeres que están embarazadas. Hoy por hoy debe ser esa conversación, porque hablemos de los adolescentes. Por eso, como dice, si tú no le enseñas, o sea, si que mi mamá no es afectiva conmigo, si todo es puñete y patazo y todo bravo, entonces yo no sé lo que una mujer quiere y lo que no quiere, entonces me enseñas a tener barreras. Pero si mi mamá me enseña a aceptar a un discapacitado, a una mujer negra, a un chino, me enseña a no tener prejuicios. Entonces yo voy a poder hablar del pene y de la vagina, porque estoy hablando del pene y de la vagina. Y para seguir hablando de este tema también, los invitamos a todos ustedes a escribirnos a través de nuestras líneas telefónicas que van a aparecer en pantalla, y ya están en pantalla, para que ustedes nos pidan de pronto sus preguntas, sus incógnitas, para que los especialistas pues las puedan contestar. Mira, es importante aclarar una cosa, mi estimado. No es que exista una edad específica. En realidad, cuando el niño va haciendo preguntas, ese es el momento idóneo para que tú le des información. No es que exista un ritual específico. Cuando mi hijo sea adolescente, entonces nos vamos a sentar a conversar. Cada momento, independientemente de la edad, que incluso cada etapa de crecimiento lleva sus propios cambios. Entonces, mira, de 0 a 7 años los niños recién están aprendiendo a partir del modelo. Ve cómo es papá, ve cómo es mamá, y se identifica dependiendo desde su sexualidad a quién va a empezar a copiar, a tomar como modelo, como patrón. A los 7 años ya un poco más social, pero siempre va a ir partiendo preguntas. Entonces, no es que vamos a desbordarnos dando información, porque bueno, voy ahora sí a hablarte incluso del coito. No, porque el hablar del sexo y de afectividad no se apega a un tema biologista, que es lo que regularmente se piensa. Mi hijo me va a hablar de sexualidad, entonces voy a tener que hablarle del coito. No es así. Lo que dices es súper importante, porque y en base a lo que pregunta nos invita a que los padres tengamos otra herramienta, ¿no? De no meterles información nuestra, sino permitir que ellos también vayan dando su punto de vista. Y tu lenguaje corporal. Y nosotros vamos orientando. Tenemos muchos mensajes, yo sé que César quiere hablar mucho, pero por favor, vamos con los mensajes. Saludos, doctores. Ahora es muy público ver parejas homosexuales en las calles. Un día mi hijo me preguntó por qué se besan si son mujer y mujer, y yo no supe qué responder. Ayúdenme.
Verás, una pregunta interesantísima y gracias por la confianza. ¿Cuándo es el momento, como dice Alejandra, cuando te dan te lanzan la primera pregunta? Ahí es una curiosidad. Ahí es el momento. Si tu hijo te está hablando, papá, es malo que ver, dependiendo ¿Qué piensas tú su qué madre? piensas de la Claro. homosexualidad, si para ti la homosexualidad es mala, entonces no vas a tener nunca el momento ideal. Claro. Porque no sabes cómo explicar. Pero ¿cuál Y sería el la momento de respuesta hablar, correcta? y el momento de Alexandra? hablar es súper importante el lenguaje corporal. Claro. Porque tú puedes tener toda la predisposición y está bien que busquemos incluso libros porque hay mucha información al respecto. Pero si tú tienes una actitud como que, uy, no, y te sonrojas, Pero ahí, por con mucha ejemplo, con este naturalidad. tema, si hablamos también este espacio de que tenemos que tener de respeto hacia otras tendencias sexuales, ¿cuál sería la respuesta idónea de esa Idónea. madre hacia ese hijo? Dependiendo, porque yo no sé este niño o niña qué edad tiene. ¿Sí me entiendes? Ok. O sea, hay que ser frontal. Claro. Como dice Alexandra, si ya esta pregunta me lo está haciendo una niña de 5 años, yo tengo que explicarle porque ella ya tiene algo de información, curiosidad. Es el momento de hablar a partir de los 5 años. Si tu pregunta, ¿cuándo es en los hijos? Si tú estás viendo una película, y en eso comienza A ver una escena sexual. No cambie la televisión y mira qué es lo que está pasando alrededor tuyo. Si ves risitas, si ves... Ese es el momento de hablar, tú dices ya, ese es el momento. ¿En Es otra cosa serio? súper A ver, pero ahí, o sea, pongámonos Ese es en el contexto, momento. porque yo personalmente si veo que mi hijo, tengo una de 5 y uno de 2, de 3, y veo una escena sexual, yo sí lo cambio, porque creería que no es tan Dependiendo todavía... del contexto que esté. Por Porque eso, obviamente claro, si hay una cosa mucho... es el porno, Claro, otra por cosa es supuesto. de pronto una Ok. escena. Hablemos Por de eso. esto precisamente. Miren, una madre de familia nos dice, mi hijo tiene 12 años y lo vi viendo pornografía. Me preocupé. 12 años, Ya. lo castigué. 12 años. Pero es muy pequeño, 12. Mira, quisiera Y- comentarte algo respecto a la pregunta anterior. Nosotros regularmente, como seres sociales que también somos, es muy fácil que caigamos en el juicio. Entonces, cuando un hijo te pregunta sobre esto de las personas, claro, de lo que es la homosexualidad, entonces evitar el juicio, desde el amor y el respeto hacia los demás, con ese pensamiento inclusivo y decir, bueno, son personas, son inclinaciones, hay que respetar. Y mucho tiene que ver la religión. Ya. ¿Sí? También Entonces, influye. eso también depende de cada ¿Y familia. qué le amor decimos a comienza esta con- madre que está Correcto. preocupada, que ha castigado a su hijo por ver pornografía a los 12 años? Verás, 12 años, ¿qué es lo que pasa? Ya no es un niño, ya es un Hay un adolescente. despertar, hay un él está despertar. Es un investigando, preadolescente. por favor, ese es el momento. O sea, si ya estás viendo algo sexual, ese es el momento que tiene que ella hablar. Sí. Con el dolor del alma. Pero ¿y ¿sabe? el castigo no funciona en No, eso? es que ¿por qué tiene que ser un castigo? Es que, a ver, ella lo castigó. ¿Qué le Sí, decimos? dependiendo, si que ella tuvo el niño porque fue un castigo, el sexo, entonces ahí sí, todo lo que sea con sexo, el sexo, ahora sí que no lo planificó o no lo pensó. Ahora, ahora No, pues es que no es lo manera- mismo El castigo eso. ya La es un pornografía es bloqueo otra a la cosa. comunicación. Ahora, a manera de conclusión, les quiero hacer una pregunta a las dos para que me contesten, por favor. ¿Es bueno o no bañarse con nuestros hijos? O hijas mujeres o hijos varones. En mi caso, les digo por experiencia, es el momento propicio para mí cuando mi hijo me pregunta ciertas cosas. Papá, ¿por qué me están saliendo vellos? O sea, entonces yo le explico en ese momento. Aparte de que yo puedo darme cuenta cuáles son sus cambios y sus evoluciones. Entonces, la pregunta ¿es correcto o no? No tiene nada de malo que te bañes con tus hijos, Ya. pero es importante dos cosas. Primero, no transferir tus miedos y tus prejuicios. Ok. Porque Y cuando tú durante le la- transmites tu miedo y castigas a un hijo por decirte algo, entonces estás bloqueando la comunicación, como lo que decía César. Pero lo importante es, ¿quieres compartir con tu hijo? Lo puedes hacer en una piscina, en el mar, en el baño, pero es también que uses tu traje de baño. Y si tu hijo te O sea, no pregunta, desnudo. no desnudo, es preferible Pero que no. ¿cómo ¿Por te vas qué? a bañar en la ducha Ok, sin- Sí, con- puede pero hay un ser, detalle. no sé. Mira, primero que todo, es importante que no estés estimulando al niño tocando sus partes. Obviamente, claro. Porque el niño empieza, a pesar de que no va a tener el mismo nivel de excitación que un Claro. adulto, pero vas a empezar a despertar en él cosas que incluso él no va a saber por qué las está sintiendo. Entonces Ok. es mejor respetar cada etapa. Y si quieres disfrutar un baño con tu hijo, perfecto, hazlo. Pero siempre respetando incluso esos espacios. Todo dependiendo. En mi caso, yo pienso que si que tú estás bañando, te estás bañando desnudo y quieres bañarte con tu hijo, estás disfrutando en la ducha con tu hijo, Claro. estás disfrutando el espacio y es el Perfecto. momento que tú puedas observar. Ay, qué tema, Dios mío santo, eso para Súper hablar amplio. muchísimo. Tenemos Muchísimas algunas gracias. preguntas que se nos han quedado. Igual, gracias a ustedes. Esperamos tratar ese tema en otra ocasión. Muchísimas gracias, César. Gracias También por la Alexandra. Y nosotros tenemos mucho más con Silvia. Silvi.